¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, revisemos los titulares del programa de hoy. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió sobre la creciente presencia de China en América Latina, calificándola como una amenaza directa a la estabilidad regional. La inflación en Estados Unidos desacelera en marzo y alcanza 2.4%, su primera caída en casi 5 años, reflejando el impacto de la política económica de Trump. En Venezuela, al menos 62 presos políticos detenidos por la dictadura de Nicolás Maduro permanecen incomunicados y sin acceso a sus familiares ni a defensa legal, según un informe de Foro Penal. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lanzó una grave advertencia al revelar que más de 150 ciudadanos chinos están combatiendo junto a las tropas rusas en territorio ucraniano. Vamos ahora con el desarrollo de la información. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió sobre la creciente presencia de China en América Latina, calificándola como una amenaza directa a la estabilidad regional y a intereses estratégicos clave como el Canal de Panamá. Hegseth denunció el control chino sobre infraestructura crítica y exhortó a los gobiernos latinoamericanos a reforzar su cooperación con Washington para contener la expansión de Beijing. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió sobre la creciente influencia de China en América Latina al calificarla como una amenaza directa para la seguridad regional y, en particular, para el estratégico Canal de Panamá. Durante una conferencia de prensa de seguridad, Hegseth denunció que empresas chinas controlan terrenos e infraestructura crítica en sectores clave del hemisferio occidental. La presencia militar china en esta región es excesiva. No se equivoquen, Beijing está invirtiendo y operando en este hemisferio para obtener ventajas militares y beneficios económicos injustos, alertó el jefe del Pentágono. El funcionario instó a los gobiernos latinoamericanos a reforzar su colaboración con Estados Unidos para disuadir la expansión china, al tiempo que subrayó la necesidad de enfrentar otras amenazas compartidas, como los cárteles transnacionales de droga y la migración masiva que desestabiliza fronteras y economías. En la víspera, Hegseth sostuvo una reunión con el presidente panameño, José Raúl Mulino, con quien recorrió 2 antiguas bases militares estadounidenses y las esclusas del Canal de Panamá. Ambos países acordaron intensificar la cooperación en seguridad y trabajar en un mecanismo que permita el reembolso de los peajes pagados por los buques de guerra estadounidenses que cruzan la vía interoceánica. Estas declaraciones reflejan la creciente preocupación de Washington frente al avance estratégico de China en América Latina, particularmente en puntos clave como el canal, considerado vital para el comercio global y la movilidad naval estadounidense. La advertencia del secretario de Defensa refuerza el mensaje de que Estados Unidos no cederá terreno en su esfera de influencia y está dispuesto a fortalecer alianzas para contrarrestar el avance de potencias rivales en la región. China elevó este viernes sus tarifas a productos estadounidenses al 125%. La medida anunciada por el Ministerio de Finanzas chino se produce luego de que Washington aumentara sus propios aranceles sobre bienes chinos al 145%, mientras otorgaba una pausa de 90 días a decenas de otros países que estuvieron dispuestos a negociar una salida. Así, China continúa escalando un enfrentamiento comercial con un mercado que era ya muy cerrado y con muchas restricciones al comercio internacional. Entre estas medidas ya figura la restricción a las importaciones de películas de Hollywood, una advertencia a estudiantes chinos sobre estudiar en Ohio y un llamado a evitar viajar a Estados Unidos. A nivel comercial, los expertos advierten que el comercio bilateral está prácticamente paralizado. Ambos países aplican ya aranceles a más del 100% de sus respectivos bienes. La tensión coincide con los esfuerzos de Xi Jinping por consolidar alianzas con países del sudeste asiático, mientras intensifica sus contactos con socios del BRICS y la Unión Europea para contrarrestar el aislamiento comercial.
Durante una reunión con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, Xi llamó a oponerse a actos de supuesto acoso, en referencia a Washington. Todo esto mientras Pedro Sánchez defiende su cercanía con China y ha afirmado que son un socio imprescindible. Y ahora les contamos que en el programa En Contexto de TV Libertad, el economista, jefe de Tresis, Daniel Lacalle, señaló que los aranceles propuestos por Donald Trump no buscan un equilibrio comercial general, sino corregir prácticas injustas contra Estados Unidos. Afirmó que se trata de equilibrar la balanza, eliminando desventajas estructurales. Lacalle subrayó que Estados Unidos no necesita tener superávit con todos los países, sino condiciones justas en el comercio internacional. Escuchemos. Yo entiendo perfectamente la posición de los sectores liberales desde un punto de vista teórico. Lo entiendo perfectamente. Yo no estoy a favor de los aranceles. Yo no creo que los aranceles sean una medida ideal en ningún caso. Pero hay que verlo desde un punto de vista realista, que es explicar a los ciudadanos que la situación con respecto a China y otros países no es una situación en la que la competencia se esté dando de manera equitativa. Y además que países como China están utilizando la enorme entrada de dólares por exportaciones con el objetivo adicional de destruir el sistema financiero, monetario y político occidental. Por lo tanto, no es válido el mensaje que todos compartimos de que las medidas proteccionistas de un país perjudican a ese país y por lo tanto nos beneficiamos los demás de productos más baratos. Eso no es así en la realidad. No es así en la realidad cuando lo que hay son objetivos adicionales que están por encima del comercio, ¿verdad? Por lo tanto, la posición de los economistas y de los pensadores liberales es completamente correcta en lo teórico, pero me gustaría siempre acercarlo a la realidad de una política que es mucho más compleja y que va más allá de los objetivos comerciales. La inflación en Estados Unidos ha mostrado señales de desaceleración, ofreciendo un respiro tanto para los ciudadanos como para los responsables de la política económica. El índice de precios al consumo retrocedió en marzo, alcanzando un 2.4%, una décima menos de lo esperado. Esta es la primera caída en casi 5 años. El índice de precios al consumidor subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, también experimentó una desaceleración, alcanzando un 2.8% por debajo del 3 puntos porcentuales que se preveía. Este es el nivel más bajo desde marzo del 2021. La reducción en los precios de la energía, los coches usados y las tarifas aéreas han sido factores clave en esta mejora. A pesar de los datos positivos, la Reserva Federal sigue enfrentando un delicado balance. Necesita enfriar más el mercado laboral y asegurarse de que la baja inflación no sea un simple espejismo. La inflación ha descendido bajo el gobierno de Donald Trump, contrastando con la alta inflación heredada del gobierno demócrata de Joe Biden. A pesar de la leve mejora en los indicadores de precios, el impacto de las políticas económicas previas sigue marcando el panorama, lo que refleja las complejidades del camino hacia una estabilidad económica a largo plazo. Estados Unidos y Canadá se preparan para renegociar un nuevo acuerdo comercial tras los aranceles impuestos por la administración Trump, que tensaron la relación bilateral. El primer ministro Mark Carney suspendió parte de su agenda electoral para abordar el impacto económico, especialmente en acero, aluminio, energía y automóviles. Carney también dialogó con la Unión Europea para impulsar un comercio basado en estrategias frente a posibles represalias. Estados Unidos y Canadá se alistan para renegociar un nuevo acuerdo comercial motivados por los recientes aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, los cuales generaron tensiones en la relación bilateral.
el primer ministro canadiense Mark Carney y el presidente estadounidense mantuvieron una llamada considerada extremadamente productiva, en la que acordaron retomar el diálogo formal tras las elecciones en Canadá programadas para el próximo 28 de abril. La gravedad del asunto llevó a Carney a suspender parte de su agenda electoral para reunirse con su equipo de defensa y relaciones exteriores. En declaraciones recientes calificó los aranceles como una amenaza directa para la economía canadiense y aseguró que su gobierno luchará hasta lograr su eliminación, especialmente debido al impacto que han tenido en sectores clave como el acero, aluminio, energía y automóviles. Aunque Canadá fue excluida de los aranceles recíprocos más recientes anunciados por Estados Unidos, sus exportaciones continúan viéndose afectadas por las tensiones económicas y políticas. Trump anunció una reducción temporal de los aranceles generales, exceptuando a China, lo cual fue recibido con cierto optimismo por Carney, quien consideró este giro como una posible oportunidad para una reestructuración global del comercio. Además de Estados Unidos, Canadá intensificó contactos con otros actores relevantes como la Unión Europea. Carney habló con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con quien coincidió en la importancia de fomentar relaciones comerciales basadas en valores compartidos. Ambos líderes manifestaron interés en estrategias conjuntas para afrontar posibles contramedidas comerciales y fortalecer el comercio libre y abierto. Con esta información nos vamos a la primera pausa del programa. Regresamos con más enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. El más reciente informe de Prisoners Defenders expone un alarmante aumento en el número de presos políticos en Cuba, que en marzo alcanzó los 1.152 casos. A pesar de aparentes excarcelaciones, muchos continúan bajo severas restricciones en reclusión domiciliaria. La organización denuncia condiciones inhumanas, represalias y graves problemas sanitarios en las cárceles del régimen, revelando la persistente represión y falta de libertades fundamentales en la isla. Prisoners Defenders reportó en su último informe que el número de presos políticos en Cuba ha aumentado durante marzo, alcanzando los 1.152 prisioneros. De estos, 706 permanecen en cárceles y 446 están bajo régimen de reclusión domiciliaria, lo que no significa una libertad real. La organización destacó que, aunque algunos prisioneros fueron excarcelados, siguen enfrentando severas restricciones y, en muchos casos, son obligados a realizar trabajos forzados. El informe también cuestionó la supuesta liberación de 553 prisioneros anunciada por la dictadura de Miguel Díaz-Canel en enero, tras un acuerdo con el Vaticano. Prisoners Defenders afirmó que estos prisioneros no han sido liberados, sino que continúan bajo reclusión domiciliaria con sus condenas intactas, enfrentando condiciones similares a las que tenían en prisión. Entre estos, 230 son presos políticos, quienes siguen sufriendo restricciones de libertad y condiciones inhumanas. Uno de los casos más emblemáticos es el de Jaime Rodríguez Firdó, arrestado durante las protestas del 2021. Tras ser excarcelado, fue reencarcelado nuevamente por negarse a trabajar como informante del régimen cubano. Este tipo de represalias y la falta de un proceso judicial justo siguen siendo comunes dentro del sistema penitenciario de la isla. La organización también denunció la grave situación sanitaria en las cárceles cubanas, donde el 67% de los presos políticos padecen enfermedades graves y un 6% sufre de trastornos de salud mental. El hacinamiento, la falta de atención médica y la propagación de enfermedades como tuberculosis y sarna agravan las condiciones de vida de los prisioneros del régimen castrista.
Y por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Nicolás Maduro de enviar deliberadamente al Tren de Aragua a Estados Unidos como táctica de desestabilización inspirada en el régimen cubano. En un podcast, Rubio denunció vínculos del grupo con el narcotráfico e Irán y elogió la valentía de la opositora María Corina Machado frente a la represión. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó duras críticas contra la dictadura de Nicolás Maduro al responsabilizarlo de enviar deliberadamente a territorio estadounidense a integrantes de la banda criminal Tren de Aragua, originada en Venezuela. En una entrevista con Donald Trump Jr., transmitida en el popular podcast Triggered, ambos coincidieron en que esta operación sigue el modelo de desestabilización utilizado por la dictadura cubana. Rubio afirmó que el envío de pandilleros venezolanos no es accidental, sino parte de una estrategia para desestabilizar a Estados Unidos, lo que calificó como una jugada sacada directamente del libro de Fidel Castro. Recordó que en 1980 la dictadura cubana utilizó la migración masiva como arma política y ahora, sostiene, Maduro repite esa táctica al permitir la salida del Tren de Aragua con conocimiento de su potencial destructivo. El secretario de Estado de Estados Unidos advirtió que esta organización narcoterrorista, con vínculos al narcotráfico y a Irán, ya ha sembrado violencia en ciudades como Nueva York, Chicago y Colorado. Consideró que los acuerdos de la administración Biden con Caracas son señales de debilidad y estupidez, pues se mantienen pese a la represión, la ausencia de elecciones libres y el incumplimiento de compromisos democráticos. En este contexto, Rubio destacó la figura de la líder opositora María Corina Machado, a quien calificó como una de las personas más valientes del mundo. Reconoció su lucha dentro de Venezuela, a pesar de la persecución, la censura y las amenazas constantes por parte del régimen. La dictadura de Nicolás Maduro sigue profundizando su política de represión sistemática. Un nuevo informe de Foro Penal denuncia que al menos 62 presos políticos en Venezuela permanecen incomunicados, sin acceso a sus familiares ni a defensa legal. Esta situación representa una violación flagrante del derecho al debido proceso y evidencia el control arbitrario del régimen sobre el sistema judicial. La Organización de Derechos Humanos, que asiste a la mayoría de las víctimas de persecución política en el país, reveló que hasta el 7 de abril se contabilizan 896 presos políticos bajo custodia del régimen. De ellos, 747 se encuentran sin sentencia y solo 149 han sido condenados, lo que confirma la prolongación indefinida de los procesos judiciales como herramienta de castigo. El caso del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo ha generado especial preocupación. Su esposa, María Alexandra Gómez, lleva 4 meses sin recibir información sobre su paradero. Gallo fue detenido el 8 de diciembre del 2023 en el estado Táchira, cuando iba a visitar a sus familiares. Desde entonces, el régimen no ha informado oficialmente su lugar de reclusión. La cifra de excarcelaciones se incrementó levemente a 7 esta semana, pero el número de mujeres encarceladas se mantiene en 88, junto a 167 militares y 5 adolescentes de entre 14 y 17 años. Estas cifras no solo muestran la magnitud del drama, sino la normalización del uso del encarcelamiento como mecanismo de intimidación política. Cumplimos con una nueva pausa comercial. Regresamos con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Y ahora les contamos que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lanzó una grave advertencia al revelar que más de 150 ciudadanos chinos están combatiendo junto a las tropas rusas en territorio ucraniano. Según afirmó, Rusia no solo ha intensificado su ofensiva militar, sino que ahora arrastra a otros países autoritarios como China y Corea del Norte al conflicto bélico que ya lleva más de 2 años. Zelensky detalló que su gobierno cuenta
cuenta con los nombres y pasaportes de al menos 155 ciudadanos chinos reclutados por Moscú y denunció que 2 de ellos fueron capturados recientemente. En la región oriental de Donetsk, Beijing negó haber enviado combatientes, pero el mandatario ucraniano insistió en que las autoridades chinas son conscientes del reclutamiento, facilitado en parte por redes sociales como TikTok, utilizadas para captar voluntarios. Estas revelaciones se suman a los informes de inteligencia que aseguran que Corea del Norte envió más de 10.000 soldados para apoyar a Rusia en el frente occidental. Para Zelensky se trata de una peligrosa señal de que se está conformando una alianza de regímenes autoritarios que amenaza la seguridad y la estabilidad mundial. Aunque Beijing intenta mostrarse neutral, su cercanía con el Kremlin despiertan alarmas sobre la formación de un bloque autoritario dispuesto a desafiar el orden internacional y socavar las democracias occidentales. Y ahora les contamos que en el programa En Contexto de TV Libertad, el investigador y analista político Hugo Hacha indicó que se va a tener que explicar la presencia de ciudadanos chinos peleando junto a tropas rusas en Ucrania. Hacha agregó que el régimen de Xi Jinping facilita a Moscú armamento, recursos, drones, chips y materiales estratégicos. Escuchemos. Creo de nuevo de que Zelensky ha entendido mejor la coyuntura y cada vez habla de que él quiere la paz, pero que hay que convencer a Rusia, de que nadie está a favor de la continuación de la matanza, pero hay que convencer a Rusia. Y del otro lado, Vladimir Putin claramente no tiene, como dijera en su momento el presidente de los Estados Unidos, ni mucho menos todas las cartas en la mano. Y yo creo que es sintomático muchas de las cosas que se empiezan a manifestar. Una de ellas, vuelvo a insistir, espero para ver cómo se va a explicar la presencia de estos ciudadanos chinos en la zona de operaciones. Habrá que ver si fueron parte de una misión de observación, si son voluntarios, si son el prolegómeno de una mayor participación, porque me quedé sin contestarte una pregunta. Sin China, hoy día Rusia estaría fuera de la guerra. Gran parte de elementos esenciales para el esfuerzo de guerra de Rusia, China los está proporcionando, tanto al facilitarle la triangulación de recursos y la evasión de las sanciones, como al proporcionarle armamento y una serie de elementos que van desde drones, chips y materiales estratégicos que de otra manera hubieran colocado en serios problemas al esfuerzo del sustento y de la logística de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan a través de Spotify como TVL en español y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Nos encontramos en una próxima edición. Nos vemos.